Hola a todos, amantes del drama, el misterio y las grandes revelaciones del mundo del entretenimiento. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta en el canal, y si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a su dosis semanal de historias que los dejarán pensando y, a veces, como el título de hoy sugiere, sin palabras. Aquí desenterramos verdades ocultas, analizamos los momentos más cruciales detrás de las cámaras y celebramos la extraordinaria humanidad que se esconde tras el brillo de las estrellas. Nuestro objetivo es ir más allá del mero chismorreo para ofrecerles perspectivas profundas y conmovedoras que cambien la forma en que ven a sus ídolos. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es algo que ha estado guardado, celosamente custodiado por años, y que ahora, gracias a una confesión de Engin Akyurek, cambiará para siempre la forma en que vemos a una de nuestras actrices más queridas, la incomparable Tuba Büyüküstün. No estamos hablando de un secreto cualquiera, sino de una ventana a la fortaleza inquebrantable de una mujer que ha conquistado millones de corazones. Les prometo que esta historia no solo es fascinante, sino que también arroja una nueva luz sobre la tenacidad, el carácter y la profunda ética de trabajo de esta estrella, demostrando que su brillo no solo reside en su talento, sino en su espíritu indomable. Así que antes de sumergirnos en esta increíble revelación, les pido que si aún no lo han hecho, se tomen un segundo para suscribirse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque créanme, tenemos mucho más por compartir con ustedes. Cada clic, cada suscripción, nos ayuda a seguir trayendo estas historias que inspiran y revelan la esencia de lo que significa ser un verdadero artista. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una dupla que nos hizo vibrar con su química en pantalla de una manera pocas veces vista, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Su colaboración en la exitosa serie Kara Para Aşk no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, capturando a millones de espectadores alrededor del mundo con su trama llena de intriga, pasión y misterio. La interacción entre Ömer Demir y Elif Denayse, encarnados por Engin y Tuba respectivamente, trascendió la pantalla, creando un vínculo especial entre ellos, una conexión que se cimentó en una amistad sólida y de profundo respeto. Siempre hemos admirado su profesionalismo, su talento innegable y esa chispa que tenían juntos que era simplemente mágica. Hablar de Tuba y Engin es hablar de una sinergia actoral que se convirtió en el sello distintivo de la serie. No era solo la historia lo que enganchaba, era la manera en que ellos dos, con miradas, gestos y diálogos cargados de emoción, daban vida a una relación compleja, apasionada y llena de obstáculos. Esa magia era el resultado de horas de trabajo, de una comprensión mutua de sus personajes y, como ahora sabemos, de una conexión humana profunda que se forjó en circunstancias extraordinarias. Pero más allá de los reflectores, los guiones perfectamente elaborados y las escenas dramáticas que nos mantuvieron al borde del asiento, hay historias personales, vivencias detrás de cámaras que rara vez salen a la luz. Son esos momentos de vulnerabilidad y fortaleza que forjan el carácter de estos artistas, que revelan la persona detrás del personaje. Y es precisamente uno de esos momentos el que Engin Akyurek, con una sinceridad y un respeto admirables, ha decidido compartir, no con el afán de un chisme sensacionalista, sino como un testimonio de admiración y respeto inquebrantable hacia Tuba. Es una revelación que, como les adelanté, es verdaderamente conmovedora y que humaniza aún más a una de las estrellas más rutilantes de la industria. Durante una reciente entrevista, Engin Akyurek, conocido por ser bastante reservado y por elegir cuidadosamente sus palabras, fue cuestionado sobre sus colegas y, en particular, sobre Tuba Büyüküstün. Engin no es un actor que se preste a la trivialidad o al comentario fácil, cada una de sus apariciones públicas está marcada por una introspección y una autenticidad que lo distinguen. La conversación fluía de manera habitual, tocando temas como la profesión, los desafíos de la fama, la presión del ojo público, hasta que el entrevistador, con una perspicacia notable, le preguntó si había algo en Tuba que la gente no supiera, algo que él, como compañero cercano que la conoció en las trincheras de un proyecto tan exigente, pudiera haber presenciado y que la definiera de una manera diferente. Engin hizo una pausa un poco más larga de lo normal, una que denotaba que no estaba a punto de soltar una anécdota superficial o un cumplido trivial, sino algo de verdadero peso. El ambiente se volvió denso, expectante. Sus ojos profundos y expresivos revelaron una mezcla de respeto, admiración y quizás un toque de esa melancolía que a veces acompaña los recuerdos profundos y significativos. Se tomó su tiempo para reflexionar, buscando las palabras adecuadas para transmitir la magnitud de lo que estaba a punto de confesar,
consciente del impacto que sus palabras tendrían tanto en el público como en la imagen de su colega. Era evidente que no se trataba de una revelación casual, sino de un tributo cuidadosamente ponderado. Lo que Engin reveló no fue un romance secreto que avivaría el fuego de los tabloides, ni un capricho de diva que mancharía su reputación, ni siquiera una broma de camerino que humanizaría su figura. Fue algo mucho más profundo, algo que nos habla del ser humano detrás de la estrella, de la fibra moral que la sostiene. Engin contó que durante la filmación de Cara para Ask, específicamente en uno de los periodos más intensos y emocionalmente exigentes de la serie, cuando la trama alcanzaba sus puntos más álgidos y las jornadas de grabación se extendían hasta la extenuación, Tuba estaba atravesando una situación personal increíblemente difícil. No especificó la naturaleza exacta del problema, y eso es parte del respeto inmemble con el que manejó la confesión, preservando la intimidad de su compañera. Podría haber sido cualquier cosa, un problema familiar grave, una crisis de salud personal o de un ser querido, una pérdida significativa. Lo que sí dejó claro Engin es que era algo que la estaba consumiendo por dentro, una carga tan pesada que, bajo circunstancias normales, le habría permitido a cualquiera tomarse un respiro, incluso ausentarse del set durante un tiempo para procesar y sanar. La presión de protagonizar una serie internacionalmente exitosa es inmensa. Añadir a eso un dolor personal profundo es una prueba que pocos podrían superar sin quebrarse. Sin embargo, Tuba, con una entereza que Engin describió como sobrehumana, y casi inexplicable, apareció cada día en el set. No solo apareció físicamente, apareció con una disposición y una concentración que asombraban. Entregó cada escena con una profesionalidad impecable, una pasión inquebrantable y una capacidad para conectar con su personaje, Elif, que era francamente asombrosa. Las luces, las cámaras, la presión del tiempo, las exigencias del guión, nada parecía mermar su compromiso. El equipo entero, que ya estaba acostumbrado a su alto nivel de desempeño, no podía imaginar la batalla interna que libraba. Engin recordó una escena particularmente intensa, donde Elif, su personaje, estaba destrozada, enfrentando una traición, una pérdida devastadora o una revelación que la sumía en el abismo de la desesperación. Tuba interpretó esa escena con una autenticidad tan cruda, con lágrimas que parecían brotar del alma misma, que todo el equipo quedó sobrecogido. La intensidad de su actuación era tal que no había duda de que estaba tocando una fibra real, una emoción que resonaba más allá del mero guión. Lo que nadie sabía en ese momento, salvo quizás Engin y un círculo muy reducido de personas cercanas que mantenían el secreto con la misma discreción que Tuba, era que esas lágrimas eran genuinas. No eran solo las lágrimas de Elif, eran las lágrimas de Tuba, derramadas en silencio por su propio dolor, un dolor que canalizó directamente en su actuación. Engin confesó que verla luchar en silencio, contener sus propias batallas mientras daba vida a un personaje tan complejo y vulnerable, le hizo comprender la verdadera magnitud de su fortaleza y su compromiso. Dijo que en ese momento se dio cuenta de que Tuba no era solo una actriz talentosa, era una guerrera del arte, una mujer con una resiliencia inquebrantable que ponía su vocación por encima de su propio sufrimiento sin quejarse, sin buscar atención, sin usar su dolor como excusa, solo entregándose por completo a su trabajo. Esta revelación es poderosa porque nos muestra una faceta de Tuba que va mucho más allá de su imagen glamurosa, de su belleza innegable y de su talento evidente en pantalla. Nos habla de una profunda ética de trabajo, de una fuerza interior y de un nivel de autocontrol que pocos artistas poseen. En un mundo donde la mínima dificultad personal se magnifica y se convierte en noticia de primera plana, donde las celebridades a menudo comparten sus vulnerabilidades en busca de empatía o para justificar ausencias, Tuba optó por la discreción, por la fortaleza silenciosa, por la profesionalidad ante todo. No es que no sintiera el dolor, es que eligió no dejar que ese dolor definiera su trabajo o afectara a su equipo. Engin, al compartir esto, no solo honró a su colega, sino que también nos dio una lección sobre el respeto y la admiración genuina que se puede desarrollar entre compañeros que comparten un arduo camino. No es un secreto para dañar o crear controversia, sino uno para elevarla, para que el público comprenda la profundidad de su carácter y la verdadera pasión que Tuba siente por su profesión. Él enfatizó que no hay muchos artistas, incluso entre los más experimentados, que puedan mantener ese nivel de entrega y excelencia bajo circunstancias personales tan adversas y que eso la convierte en una persona extraordinaria, no solo en una actriz excepcional. Es una demostración de que la verdadera grandeza a menudo reside en la capacidad de superar las batallas internas con una gracia y una dignidad que permanecen invisibles para la mayoría. Imaginen por un momento la presión brutal, las largas horas de grabación,
que a menudo se extienden por 14 o 16 horas diarias, la necesidad de memorizar guiones densos, la exigencia de estar siempre on para la cámara, proyectando emociones convincentes a demanda, la convivencia constante con cientos de personas del equipo, todo mientras se libra una batalla personal profunda y devastadora en el interior. Es algo que la mayoría de nosotros en nuestros trabajos cotidianos difícilmente podría manejar, y mucho menos en un ambiente tan expuesto y demandante como un set de televisión. Sin embargo, Tuba lo hizo y lo hizo de una manera que dejó una impresión indeleble en Engine y sin duda, en todos los que la rodeaban y que ahora, con esta revelación, podemos comprender un poco mejor la magnitud de su logro. Su capacidad para compartimentar su vida personal y profesional, para transformar su dolor en arte sin dejar que el mundo exterior percibiera su vulnerabilidad, es un testimonio de su inmensa disciplina, su autocontrol y su profunda dedicación. Esto no es solo una anécdota, es una ventana a la psique de una artista, a la dedicación y el sacrificio que se requiere para ser una estrella de su calibre, y a la humanidad resiliente que a menudo olvidamos que reside detrás de las figuras públicas a las que admiramos. La amistad y el respeto que Engine siente por Tuba son palpables en cada palabra que utilizó para describir esta experiencia, y esa es la verdadera belleza y el poder de este secreto que finalmente ha salido a la luz para enriquecer nuestra perspectiva. En resumen, la confesión de Engin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün nos ha revelado una capa de fortaleza, resiliencia y profesionalismo que la mayoría desconocíamos. Nos ha mostrado a una Tuba que, a pesar de atravesar momentos personales sumamente difíciles que habrían justificado cualquier pausa, mantuvo una disciplina y una entrega inquebrantables en el set de Cara para Ask, transformando su dolor en una actuación magistral que conmovió a millones y que ahora sabemos, era mucho más que mera interpretación. Este secreto no es un escándalo, sino una profunda prueba de su carácter y su amor por su arte, elevando aún más nuestra admiración por ella y dándonos una nueva dimensión de su admirable trayectoria. Quiero agradecerles de corazón por haber sintonizado y acompañado en este viaje de descubrimiento. Espero que esta historia los haya conmovido tanto como a mí y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la admirable Tuba Büyüküstün, una artista cuya fortaleza interior es tan impresionante como su talento en pantalla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación de Engin. ¿Ya intuían algo de su fuerza interior al verla actuar? ¿Qué otras facetas creen que los artistas guardan para sí mismos y que el público nunca llega a conocer? Dejen sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y enriquece nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, si les pareció intrigante, revelador y les brindó una nueva visión del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan conectados con la magia del entretenimiento. ¡Chao!